Lo dijo en la primera hora. Efectivamente, hoy es miércoles para nuestro habitual panel semanal. Hay una enorme preocupación, les he trasladado el día de ayer, martes, el sentir de quien les habla y de quienes hacemos este espacio, nuestra preocupación sobre la escalada de violencia que estamos viviendo, las disputas al interior de las cárceles que se han trasladado a las calles, eso se veía venir. Desde 2019 hemos tenido creciendo una violencia de las cárceles que ahora mismo esa disputa de grupos organizados la tenemos en las calles. Lo último, este hecho espeluznante de dos cadáveres que aparecieron colgados la madrugada de ayer en el puente peatonal, la mañana de anteayer, de lunes, en la madrugada de ayer, en un puente peatonal en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Más recientemente, y le agradezco a mi colega y amigo Iván Casamen que me pasó este dato, en Machala, de terror, lanzaron una cabeza humana a la entrada de autoridad portuaria en la parroquia de Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Esto pasó la noche de ayer. Una cabeza humana que fue encontrada justamente en una mochila. Colega Andrés Reliche también dio cuenta de aquello. Hallaron en Puerto Bolívar anoche una cabeza dentro de una mochila, siguen buscando el resto del cuerpo. Anoche además mataron a 2 personas, el empleado de un local y una mujer adulta mayor en Sauces 4 en Guayaquil. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales. ¿Qué está pasando? Y la pregunta que he planteado es, obviamente, esto de la cabeza que les estoy informando y lo que pasó en Durán, al más puro estilo de los carteles mexicanos, y ha ocurrido en varias ciudades mexicanas y en varios estados mexicanos. Pregunto si se puede hablar de una mexicanización de la violencia. Le saludo al general de policía en servicio pasivo, Juan Carlos Rueda, quien es máster además en criminología y en seguridad, que está conectado con nosotros, y también al doctor Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación Social. A los dos, gracias por la gentileza, y empiezo con Juan Carlos Rueda. General, gracias por atender esta invitación. ¿Cómo leemos lo que ha pasado en estas horas, fundamentalmente, general? ¿Cómo toma usted, desde su condición de policía en servicio pasivo, que conoce mejor que nosotros estas materias de la seguridad, el hallazgo de estos 2 cadáveres colgados en el puente? ¿Qué tipo de mensaje se está enviando? Y esto de la cabeza que ha sido encontrada anoche en Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Bienvenido, general. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, doctor. Señorita periodista, buenos días. Belkis. Gracias por la entrevista. Belkis, y no le vaya a cambiar el nombre. Belkis. Belkis. Sí, Belkis. Sino que siempre le cambian el nombre a Belkis, por eso le digo. También. Bueno, primero les agradezco por la oportunidad de compartir con ustedes. Creo que el temor siempre ha sido un aliado del poder. Y esta frase ha sido escrita pensando en el poder político, en el poder de dictadores de izquierda o de derecha. Pero el miedo también es un instrumento del crimen, y es el instrumento más avanzado porque cuando llega a estos niveles está desplazando esa capacidad que generó la estructura política, dándole al Estado el manejo legítimo y legal de la violencia. En ese contexto, esto está afectando de tal forma todas las actividades sociales, económicas, productivas, y paraliza a la sociedad. El miedo es uno de los elementos que afectan terriblemente el desarrollo de todas las actividades, y como le indico, inclusive tiene efectos en el ámbito económico, en el ámbito social. Las inversiones se paralizan, la gente se inmoviliza, comienzan a recluirse las personas en sus refugios, que en última instancia son sus hogares. Por eso yo creo que es fundamental que nosotros pensemos cómo está construida la estructura de este Estado, porque aquí hay también algunos elementos que tal vez fueron construidos pensando en defender a los ciudadanos del poder del Estado, pero no se pensó que
este Estado jurídico, este Estado de garantías constitucionales, este Estado con un derecho penal mínimo promovido en toda Latinoamérica por las ideas del profesor Raúl Zaffaroni desde los 70 y que ha calado profundamente en modelos ideológicos, en modelos políticos que tienen de base y como fundamento el conflicto, en el cual se traslada la responsabilidad penal de los delincuentes, de los criminales, de los terroristas a la sociedad, porque la sociedad en última instancia se la estigmatiza como la responsable de todos estos desvíos. En esas circunstancias se ha creado un cuerpo jurídico, un cuerpo constitucional que le da garantías procesales en todos los ámbitos, y tal vez esa sea una intención positiva. Sin embargo, ha sido instrumentada por la delincuencia común. Todos los abogados tienen recursos a disposición en el ámbito constitucional, en el ámbito penal, de tal forma que el derecho penal tiene la calificación de se les da a los tribunales penales tribunales de garantías penales, porque están pensados más bien en la víctima que más bien en los victimarios, porque se les da recursos y las víctimas pasan a ser un elemento de segundo orden. Pero hoy hemos visto que la sociedad está tomada por la violencia de las estructuras de este poder ilegítimo, de este poder informal, de las mafias del narcotráfico, de las mafias financieras, que instrumentalizan todas estas capacidades que ha creado el derecho constitucional y el derecho penal para generar un ambiente de impunidad. Son rarísimos los casos, o son muy excepcionales los casos en los que la justicia llega a consolidar una sentencia ante estos hechos lamentables. Y como les repito, el Estado en unas ocasiones puede ser el problema, y por esa razón se crearon estos instrumentos. Pero hoy vemos que es el crimen el que ha tomado ese rol en el cual está cuestionando al Estado, está enfrentando directamente las capacidades del Estado y está tomando ese manejo de este instrumento que es aliado del poder, y en esta ocasión de un poder obscuro, de un poder que afecta a la sociedad en su conjunto. Correcto. Christopher Gallegos, buenos días. Su primera apreciación, y me gustaría saber si coincide con la visión del general Juan Carlos Rueda. Bienvenido, doctor Christopher Gallegos. Muchas gracias, estimado Fabricio. Buenos días con usted, con Belkis. Buenos días, general. Un honor compartir acá el panel virtual con usted y un saludo para toda la audiencia. A ver, bueno, digamos que en parte puedo coincidir y en otra parte no. Yo creo que la visión fundamentalmente de la policía hoy en día es una visión netamente securitista, ¿no? Y claro, está pensado, porque es una agencia de seguridad, está pensado en garantizar la seguridad a los ciudadanos, y en ese rol, o en el cumplimiento de ese rol como tal, de alguna forma la policía o el Ministerio de Gobierno o el Estado en definitiva alude a que existiría en el Estado ecuatoriano un sistema o un instrumento jurídico que de alguna forma estaría del lado de la delincuencia y no del lado de los buenos de la sociedad, digámoslo así. Y esto no es correcto. Esta lectura es equivocada, porque el derecho penal no es que tenga que ser un derecho penal para la víctima. El derecho penal está pensado precisamente para el victimario, para la persona que sufre las secuelas del proceso penal. La persona que está anclada al proceso penal es la que sufre los estragos de las instituciones jurídicas del derecho penal como tal. La víctima no tiene absolutamente nada que ver, porque si no retrocederíamos 500 años y estaríamos dándole a la víctima la posibilidad de que se vengue del sujeto que ha cometido un delito en su contra. Es decir, que genere una acción víndica. Y eso está evidentemente vedado en el Estado constitucional de derecho, y eso se dejó atrás en la ley del talión como tal. Entonces, yo digo, la visión es en cierta forma equívoca, porque el problema no pasa por la ley, no pasa por las normas. Yo creo que de alguna forma, y por eso decía, coincido con el general, yo creo que hay falta de aplicación de la ley, que es algo absolutamente distinto, ¿no? Por ejemplo, hace poco teníamos este caso que generó mucha conmoción, que dio mucho de qué hablar, el caso del policía Olmedo.
Incluso el propio presidente de la República se pronunció respecto de este caso e hicieron varias propuestas prácticamente idénticas, análogas, que estaban vinculadas con el tema del uso progresivo de la fuerza o con el tema del cumplimiento del deber del Policía Nacional. Y claro, el cumplimiento del deber en el derecho penal, ya hablando, como una causa de exclusión de la antijuridicidad, es decir, como una causa de justificación. Aunque el policía mate, si mate en funciones, y si esto es necesario para repeler una agresión, entonces está justificado y no es punible. Así básicamente se decía. Pero esto, Fabricio, ya existía. Entonces no es un tema nuevo. O sea, por eso yo siempre digo, cuando hablo del gobierno y estas propuestas totalmente descabelladas, yo digo, el gobierno vende humo. Ahora bien, lejos de que el derecho penal como tal, como ciencia, como una rama, sea un aliado de los delincuentes, lejos de esa postura equivocada desde mi perspectiva, yo digo, el derecho penal en definitiva y toda la legislación sirve precisamente para proteger al ciudadano. Y claro, el derecho penal ha sido pensado en la actualidad, a partir incluso del pensamiento del propio Zaffaroni que ha mencionado el general, ha sido pensado precisamente para proteger al ciudadano de los abusos del poder. No se olvide usted que las agencias de seguridad, fundamentalmente la Policía Nacional, sobre todo en las épocas dictatoriales, han generado graves violaciones de derechos humanos, vulneraciones de derechos fundamentales. La policía, décadas atrás nada más, en un gobierno de derecha, desaparecía a niños y adolescentes. Entonces no podemos olvidarnos, por ejemplo, del caso de los hermanos Restrepo y otros casos más análogos que se dieron en algún momento, frente a lo cual la respuesta del Estado es generar eso que el general precisamente decía, es el derecho penal mínimo, ¿no? No se puede utilizar más bien el derecho penal como una herramienta de persecución. Esa lógica ha cambiado por completo y creo que el derecho penal hoy en día dota de garantías no al delincuente, al ciudadano que se ve procesado o abarcado por una imputación que generalmente hace Fiscalía General del Estado. No podemos olvidar que, claro, gran parte de las personas que son procesadas penalmente, yo conozco el caso incluso de generales de la Policía Nacional que han sido procesados, en su momento, durante la tramitación del proceso, encuentran la confirmación de su estado de inocencia. Entonces, no es que todo aquel que se somete al proceso penal o todo aquel que es atrapado por las causas del derecho penal es delincuente per se. Entonces, esa es una visión desde mi óptica, insisto, errada. Ahora bien, yo creo que en efecto, y coincido con el general, en que el miedo es un instrumento que hoy en día, hoy por hoy, está siendo utilizado y canalizado por estas estructuras delictivas de gran envergadura. Y claro, yo creo que este tipo de acontecimientos tremendamente violentos, lacerantes para la sociedad, escalofriantes desde todo punto de vista, nos confirman un escenario que yo desde hace algún tiempo lo vengo proponiendo y lo vengo poniendo sobre la mesa para debatir con cualquiera. Yo digo, las instituciones del Estado están secuestradas por el crimen organizado. Si tenemos, y esto siempre lo voy a recalcar, si tenemos a un embajador de los Estados Unidos de Norteamérica hablando de narcogenerales, entonces estamos hablando de narcoestado, porque si hay personas que están vinculadas, y lo dice, ojo, nada más y nada menos que el embajador de uno de los países que entenderíamos es más fiable en materia de seguridad en el mundo, de alguna forma tenemos que un poco poner las luces en qué es lo que está diciendo. O sea, cuando hablan de narcogenerales, cuando hablan de agencias de seguridad involucradas en actividades de narcotráfico, como tal, estamos hablando de un problema grave porque el Estado estaría secuestrado por las organizaciones criminales. Entonces, claro, el miedo como tal se apodera de la sociedad y estas organizaciones criminales utilizan precisamente este tipo de actos, ya no solo para decirle, Fabricio, a la banda contraria, ya no solo para decirle, si no te unes o si no te alineas a mis postulados, esto te va a pasar. No. Con este tipo de acontecimientos de cadáveres colgados en puentes, de cabezas literalmente volando en las instalaciones de la autoridad aeroportuaria, el crimen organizado le está diciendo al Estado, eres un Estado fallido y en tus narices te estoy colgando los cadáveres. Y claro, adentro evidentemente se genera una suerte de efervescencia en el Estado porque hay una pugna de poderes. Yo creo que hoy por hoy hay funcionarios públicos de todo nivel que están más preocupados en ocultar sus crímenes y delitos que de generar políticas públicas que combatan en efecto, por ejemplo, la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Entonces yo creo que el problema
En parte pasa por lo que dice el general, y coincido, como decía, en parte con aquel, pero creo que en el fondo el problema es otro, ¿no? La naturaleza del conflicto es eminentemente cultural, social y económica, porque tenemos un país tremendamente miserable en términos de inclusión, ¿no? Correcto, doctor. General, buenos días. Esta reflexión que hacen respecto del miedo como instrumento del crimen, al menos a mí me lleva a pensar en cuánto ha escalado justamente el crimen en nuestro país, porque a ratos tal parece que tendemos a naturalizar el crimen, los hechos de violencia, y no lo estamos dimensionando. ¿Cuánto ha escalado a fecha de hoy? Mire, el tema de la violencia se mide en todos los países por tasas, por 100.000 habitantes, y obviamente en unos 10 años ha duplicado ese valor. Y la forma como se está ejecutando este fenómeno es un fenómeno brutal, un fenómeno que da un mensaje. Y yo, aunque no quiero entrar en la discusión dogmática, porque obviamente yo tengo una aproximación profesional diferente a la que tiene el doctor, especialmente en el ámbito penal, pero quiero decirle al público en general que la zona del mundo con mayor índices de delincuencia es precisamente Latinoamérica, siendo también es una norma casi generalizada en Latinoamérica que los efectos de este modelo penal nos ha dejado graves secuelas, y creo que deberíamos recurrir a otros mecanismos penales que sí existen y que son de mayor alcance para defender a la sociedad. Quizás penalistas actuales como Roxin, que han desechado esta teoría del derecho penal mínimo y más bien piensan en un derecho penal más robusto, que le dé a las instituciones, a la fiscalía, a los juzgados y a la policía y a la sociedad, y sobre todo a las víctimas, recursos para estar a salvo o tener mayores instrumentos, porque hablar en función de las excepciones y no superamos estos temas de señalamientos que pueden convertirse en excepciones y que desde luego las van a ver, y desde luego hay que procesarlas en el ámbito que corresponde. Pero no podemos, por ese señalamiento en el cual nos hemos anclado, dejar a la sociedad inerme. Y evidentemente se produce una escalada en la cual el Estado está siendo cuestionado. El Estado en su conjunto, en última instancia, somos todos, porque hemos llegado a un acuerdo en el cual la sociedad quiere unas autoridades legítimamente establecidas, con capacidades jurídicas, con capacidades institucionales para obrar en función de mantener las cosas en un ambiente de paz. Pero la paz no se logra simplemente con señalamientos utópicos. Hay que apreciar la violencia y el nivel tan grave al que ha llegado. Cárceles que literalmente están tomadas por poderes fácticos, por instancias del crimen organizado transnacional. ¿Por qué el Estado están general operando en nuestro país? Porque tienen las capacidades para hacerlo. General, perdón, general, perdón que le interrumpa, general. Solamente en el tema de cárceles, ¿por qué el Estado no logra tomar el control total del sistema de rehabilitación social? Y esa misma pregunta le traslado igualmente a Christopher Gallegos ya mismo. Primero la respuesta del general Rueda, porque Christopher conoce de cerca los temas de rehabilitación social. Pero le pregunto al general Rueda, ¿por qué el Estado no logra tener el control total del sistema carcelario? El problema penal obviamente es un problema fundamental, y hace muchos años, cuando se establecía, cuando estaba en el servicio activo, yo le sugería en algunas de las reuniones que el modelo que estaba siguiendo en nuestro estado iba a llenar de las cárceles de personas, y no se estaba
atacando a las verdaderas causas del problema criminal. Y ahora que se han desbordado y ahora que hemos tenido realmente una influencia de los poderes más gravitantes dentro del crimen organizado, que son precisamente el narcotráfico, cuando se dio esta apertura a pretexto de soberanía y se abrió un camino y se habilitó a las mafias para tener a nuestros puertos como instrumento, como mecanismos para sus negocios, en ese momento comenzamos a perder el control. Cuando se rompieron las relaciones de cooperación con organismos de inteligencia del primer mundo, con países que estaban apoyando directamente a los esfuerzos de nuestro país para combatir el narcotráfico, ahí se comenzaron a abrir las puertas para la violencia, para el crimen. Y una de las consecuencias precisamente es el control de estos espacios como las cárceles. Ahora revertir esto implica tener una legislación poderosa, instituciones poderosas, con recursos también, con recursos técnicos. Imagínense, nuestros jóvenes abogados, como el doctor que nos está acompañando en este panel, tienen una formación, todos los miembros, los abogados de nuestro país tienen básicamente una formación estándar en la teoría de los derechos humanos, y está bien, pero esta alternativa nos ha permitido construir un Estado, nos ha permitido a personas como nuestro invitado, con el panelista, a tratar de sobrepasar la realidad que nos están imponiendo estas redes criminales. Porque no tenemos instrumentos. Esos instrumentos no están. En este sentido, pasa sí por hay un jueces, tema, abogados pasa y por un tema de policías legislación, y fiscales que son buenos. Pasa por un tema de legislación, pasa por un tema de norma. Hace unos momentos el doctor Gallegos decía, hay falta de aplicación de la ley. Es un tema inclusive de concepción ideológica, porque estamos trasladando toda la responsabilidad penal de los criminales, de las mafias, finalmente se traslada a la sociedad. Entonces hacemos leyes en consecuencia, porque creemos que el Estado es el truán, el villano, porque no le damos esa oportunidad, porque creemos que todos los escritos ideologizados tienen sentido y no podemos, y nos cruzamos y nos atamos de manos. Tenemos que ir en contra de quienes están afectando la vida, la propiedad, la seguridad, y están cuestionando ya actualmente al Estado, a sus instituciones. El doctor ha estado, yo he estado en la policía, el doctor ha estado en el sistema penal y tiene obviamente una función en los tribunales penales por su profesión. Pero los instrumentos con los que disponemos, policías, abogados, jueces, no nos permiten tener las capacidades y la fortaleza para enfrentar el problema de estas dimensiones que se está saliendo de las manos. Correcto. Christopher Gallegos, allí mismo hay algunos temas que ha puesto Juan Carlos Rueda en el tapete de la discusión. Tenga la bondad, doctor Christopher Gallegos. Claro, muchas gracias, Fabricio. A ver, yo no logro comprender algo que realmente el general ha manifestado, ¿no? Él dice que, de alguna forma, el modelo que venimos siguiendo durante los últimos años es un modelo que de alguna forma estaba orientado a llenar las cárceles como tal, y que él no ha coincidido con ese modelo. Sin embargo, dice ser partidario del derecho penal sólido que propone Roxin, que dicho sea de paso, no propone Roxin eso porque Roxin tiene una formación puramente liberal desde el anclaje de Welzel y luego Kaufman, y claro, el derecho penal liberal al que adscribe Roxin es un derecho penal lleno de garantías para el ciudadano. El ciudadano debe estar protegido, insisto, respecto del poder que tiene el Estado, el poder punitivo del Estado. ¿Quién ejerce el poder punitivo, Fabricio? Zaffaroni hace pocos meses en una conferencia hablaba de que el poder punitivo del Estado ya no lo tienen más los jueces, ya no lo tienen más los fiscales. ¿Sabe quién tiene el poder punitivo del Estado? Las agencias de seguridad, que con un parte policial le sientan en el banquillo de los acusados, que con un parte policial le vinculan a un proceso penal. Entonces, claro, no vayamos a decir luego que el tema es absolutamente normativo o que el tema pasa
por una circunstancia o por un error en la concepción del derecho penal como tal. El derecho penal siempre fue y será pensado para el victimario, porque ese es el ciudadano que evidentemente se enfrenta a todo el poder del Estado. Imagínese usted, Fabricio, el día de mañana siendo procesado penalmente, ¿qué es lo que usted tiene como único recurso? Su abogado. ¿Qué es lo que está del otro lado? El poder del Estado, con servicios de inteligencia, con criminalística, con sistemas especializados de investigación. Es decir, es todo un aparataje versus el ciudadano con un solo abogado. De manera que para equiparar esa balanza, el ciudadano de a pie debe estar en el proceso acompañado necesariamente de garantías. Y luego, Fabricio, yo digo algo que es tremendamente importante. El problema no pasa por ausencia de ley. Yo siempre voy a ser enfático en esto. Quizás en algunos casos no hay una aplicación correcta de ley. En otros casos, claro, el Estado que está secuestrado, y cuando digo Estado me refiero a función judicial, todos los órganos de justicia, y claro, cómo no, al Poder Ejecutivo, y yo digo, aplican deliberadamente la ley para favorecer a determinados, pongamos en el caso de droga, a determinados carteles. Una cosa es que no exista ley, y otra cosa es que un juez en un caso determinado, para darle la razón a un narcotraficante a consecuencia de recibir $1 millón, por ejemplo, le dé la razón a pesar de que el delincuente es culpable. Entonces, son cosas absolutamente distintas. No podemos tergiversar el asunto pensando que esto se soluciona con cambiar la ley, que esto se soluciona con incrementar el presupuesto general del Estado en materia de seguridad, por ejemplo. Yo digo algo, somos un país tremendamente pobre en todo aspecto, Fabricio. En el sector público, varios funcionarios públicos, claro, como hay grandes excepciones, de excelentes funcionarios públicos, de excelentes generales con los que he trabajado a lo largo de mi carrera, incluso en el sector público, que evidentemente, yo digo, son la excepción. Pero hay otros, Fabricio, que apelan a la ley del mínimo esfuerzo. Hay funcionarios mediocres, hay una institucionalidad mediocre que no capacita a sus funcionarios públicos, que no empatiza con los funcionarios públicos, que no genera en algunos casos ni siquiera sentido de pertenencia. Porque vaya a ver ustedes cuántas personas trabajan para el Estado sin tener vocación para hacerlo, sin tener vocación para generar un determinado servicio público. Vaya a ver quiénes son agentes de seguridad penitenciaria, Fabricio. Yo me pongo a pensar, ¿esa gente tendrá vocación para ser agente de seguridad penitenciaria o tomó el trabajo por una necesidad o urgencia económica? Eso pasa en el país. Entonces, claro, como no tenemos vocación, el Estado no genera empatía, no hay una institucionalidad sólida, sucede lo que sucede. Y por eso, doctor, le pregunto, ¿el Estado por eso no logra tener el control del sistema carcelario, sobre todo en los últimos 3 años, que se agudizó la crisis dentro de las cárceles? Mire, esa es una de las causas, Fabricio. Yo le voy a hablar de otra de las causas que creo que es la más grave de todas. ¿Sabe por qué el Estado no logra controlar al 100% el sistema carcelario? Porque no le conviene. Porque el Estado, de alguna forma, a través de algunos miembros de las agencias de inteligencia y de otros miembros del propio SNAI, hacen pactos con las personas privadas de la libertad. Y cuando usted hace un pacto con una persona privada de la libertad que representa al mismo tiempo el liderazgo de una empresa criminal, usted está haciendo un pacto con el crimen organizado. Perdóneme, hace mucho tiempo se ha identificado quiénes son los causantes, los líderes y más. Tanto así que el propio presidente ha dicho que hay que tipificar un nuevo delito que es terrorismo al interior de las cárceles. Entonces, sabemos de dónde viene el problema, lo tenemos identificado y supongo que el Estado, a través de sus servicios de inteligencia, si todavía sirven, supongo que evidentemente tendrá localizado y focalizadas a las personas que evidentemente tiene que controlar. Sin embargo, no lo hace. Y no lo hace por 2 razones. Primero, porque no puede. Y segundo, porque no quiere. No quiere porque evidentemente esas empresas criminales han logrado de alguna forma reclutar, captar a personas de toda índole, a políticos, a funcionarios de Estado y a miembros de las agencias de seguridad. Y eso hay que decirlo, eso hay que discutirlo. No podemos volver los ojos o volver la mirada hacia otro lado pensando que esta no es una realidad. Fabricio, si esto es un secreto a voces, ¿quién no conoce que el narcotráfico generalmente se apodera de regiones vulnerables como precisamente Latinoamérica, en donde los sistemas de seguridad, los sistemas de inteligencia, de investigación del delito son tremendamente frágiles?
y donde, claro, la justicia como tal y las agencias de seguridad son endebles, se pueden fácilmente corromper. Entonces, claro, acá es muy fácil. Fíjese usted, ¿por qué no entran en Estados Unidos? Porque, claro, es tremendamente difícil conquistar ese mercado para reclutar personas. ¿Por qué entran en México? ¿Por qué entran en Colombia? ¿Por qué entran ahora en Ecuador? Hace más allá de una década, Fabricio, el Ecuador era un país de tránsito de la droga. Era un país por el que pasaba gran cantidad de alcaloides. Hoy en día es un país de fabricación de alcaloides. Entonces, claro, vieron que hay un sistema débil, que no hay una institucionalidad sólida, que cada gobierno que viene se cree el Mesías y el Salvador y cambia y bota a la basura todo lo que el anterior hizo. Entonces, claro, se apoderan de esto. Y esto que acabo de señalar, lo último, es tremendamente importante porque la política pública, Fabricio, para tener éxito, y esto lo dice, por ejemplo, Alberto Binder, necesita continuidad. No es posible que cada que cambiamos de ministro, venga un nuevo ministro, venga un nuevo secretario de Estado y bote al tacho de la basura todo lo que hizo el anterior. Algo habrá que rescatar, sobre todo los procesos de continuidad. No nos olvidemos, y tanto que hablamos de esto a cada momento, la política pública dice y se extiende para solucionar conflictos a mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos garantizar que vamos a sofocar un conflicto a largo plazo si cada que cambiamos de gobierno, si cada que cambiamos de comandante general de la policía, estamos cambiando de política institucional? Entonces, no sirve y el problema luego no se soluciona. Correcto, doctor. General Rueda, ¿qué opinión le merece estas afirmaciones respecto de los pactos a los que hacía referencia Christopher Gallegos? Yo creo que se está tratando este tema desde una visión más bien ideológica. Creo que además se quiere ejemplificar con excepciones y creo que volvemos a insinuar de una o de otra forma que el Estado es el responsable, que los criminales son un elemento que está ahí. Si bien es cierto, el doctor dice que es el individuo el que se presenta contra esta maquinaria del Estado. La diferencia es que se presenta el criminal, el que ha agredido a la vida, el que trafica, el que rompe las normas, contra un sistema que está atado por todos los medios, que pese a tener todas estos instrumentos, no funcionan porque no estamos dando resultados. En efecto, usted puede ver que desde la visión ideológica se piensa en el Estado como el problema y no se le da las garantías al individuo, a la víctima de esta descomposición social. Entonces, yo creo que hay que tratar las excepciones como excepciones, pero este es un problema que ahora nos está asfixiando. Y si bien es cierto, pueden haber elementos que hay que conocerlos, que hay que tratarlos, que hay que estudiarlos. Sin embargo, tenemos a puertas un fenómeno que nos está sobrepasando. Ya le digo, nosotros hemos funcionado y yo creo que el doctor Gallegos, como funcionario que haya sido de este sistema tan difícil de manejar, las frustraciones que en su afán de servicio y de corregir el sistema se solucionan pensando en respuestas diferentes. Ya hemos actuado con estos mecanismos en Latinoamérica por varias décadas y el resultado es que tenemos la zona más violenta, donde se ha enseñoreado el tráfico de drogas y queremos que deben haber unas respuestas diferentes para obtener resultados diferentes. Aquí tenemos que volver a pensar y tenemos que pensar en las víctimas, que no es que se enfrenta el policía, los jueces, los fiscales que quieren hacer su trabajo, los funcionarios que quieren hacer su trabajo, tienen todos estos recursos que están dispuestos. Cada tribunal de garantías penales está ahí respaldando el debido proceso. Sin embargo, yo siento, y creo que mi sentir es también general de la ciudadanía, que los delincuentes se salen con la suya, que tenemos delincuentes que entran y salen en esta puerta giratoria del sistema carcelario que se convierte en un escenario, en una escuela del crimen.
Nosotros hemos tenido casos de personas que han estado vinculados a la delincuencia y que han salido decenas de veces de este sistema y no funciona. Entonces yo les invito a todos los académicos, a todos los que piensan en el problema penal, en el problema estructural, ¿cuáles son los elementos que están detrás? Hay atrás una economía criminal. Hay millones, miles de millones que movilizan este sistema. Y no solamente con el narcotráfico. Hay millones que se movilizan por delitos de carácter financiero. Nosotros tenemos casos en los que han estado vinculados sectores del más alto nivel político, social y económico, y que luego instrumentalizan el miedo, el temor, el terror para controlar a la sociedad. Así como los grandes dictadores de cualquiera de las vertientes, de derecha o de izquierda, porque no es cuestión de hacer señalamientos solo de un lado. Yo creo que hay esta desviación desde los dos sectores del poder o del pensamiento, del pensamiento ideológico. Sin embargo, ahora, ante el evento de que el crimen está instrumentalizando un terror general en Machala, en Quito, en Los Ríos, en Esmeraldas, en Guayaquil, precisamente donde hay mayor actividad económica, porque hay un trasfondo, hay alguien que le interesa financieramente esta situación. Entonces tenemos que recurrir a otras reglas. Yo no tengo las respuestas, doctor Gallegos, porque precisamente mi ámbito de formación es el ámbito criminológico. Y no estoy hablando solamente como un policía que reclama poderes excepcionales para controlar, pero la sociedad está dando cuenta de que hay un fenómeno. Ha habido una solidaridad enorme, un movimiento importante de la sociedad mediática alrededor del caso del policía Olmedo y alrededor de las víctimas. Sin embargo, no tenemos respuesta del sistema penal. Correcto. Y tenemos más problemas. Correcto. Ahí creo que coincido con el sentir de la sociedad. Correcto, general. Doctor Gallegos, me gustaría una réplica suya. Muchas gracias, Fabricio. A ver, parte del problema en este tipo de discusiones pasa por lo que acaba de manifestar en esto último el general, ¿no? Por el sentir de la sociedad. Y claro, usted que maneja criminología coincidirá conmigo en lo que yo voy a decir. El sentir de la sociedad es uno, y el Estado como tal necesariamente tiene que ser otro, porque si el Estado atiende al sentir de cierta parte de la sociedad o de cierto segmento, entonces luego nunca nos pondríamos de acuerdo. Y el Estado tiene que regular evidentemente los procedimientos a través de normas. Y cuando el Estado regula a través de normas los procedimientos, se entiende que todos los ciudadanos, guste o no, tenemos que estar sometidos a aquello. Y claro, yo coincido con el general en el hecho de que de alguna forma estas estructuras criminales están utilizando el miedo y todo lo demás. Y yo creo que incluso ahí hay con los medios de comunicación, porque de alguna forma también se está vendiendo el miedo a través de los medios de comunicación, ¿no? Las plataformas de difusión de información masiva, las redes sociales básicamente, están de alguna forma reproduciendo, replicando esta información que es tremendamente perturbadora. A eso se le llama criminología mediática también en el ámbito de la criminología. Y podría o no generar un sentimiento de seguridad o una percepción de inseguridad dependiendo de la corriente a la que nosotros adscribamos. Pero yo digo algo que es tremendamente importante. A ver, yo no digo que el Estado es el responsable de la delincuencia. Yo no digo que la causa de la delincuencia es del Estado. Yo considero que la causa de la delincuencia son diferentes factores de orden socioeconómico, fundamentalmente, mirando un poco las estadísticas del sistema penitenciario. Si en la cárcel tenemos aproximadamente 50% de la población presa por delitos que atentan contra el patrimonio, es decir, contra su dinero, contra sus cosas, contra sus bienes, entonces, de alguna forma tenemos que decir que el problema es de orden socioeconómico, ¿no?
Y claro, y yo insisto, no decía que el Estado es el responsable de la delincuencia, digo que esa sociedad tremendamente inequitativa, tremendamente desigual, que genera, lejos de generar inclusión, genera exclusión a todo nivel y en todo ámbito, esa sí es la responsable de, claro, de los contornos delincuenciales que vivimos hoy en día. Yo lo que digo es que el Estado, y aquí sí lo hago responsable, el Estado es responsable de la ausencia de política de seguridad interna. De eso sí es responsable el Estado. Y yo no he sostenido de ninguna forma que como tal el Estado sea el que ocasiona la delincuencia, ni mucho menos de eso. Eso no está en discusión. Usted no ata tal vez este clima, digamos, de violencia, de inseguridad, a cuestiones también ideológicas o ideologizadas, doctor Gallegos. Mire, es que la ideología es tremendamente amplia y además es abstracta. De manera que, claro, una ideología de alguna forma puede generar adoctrinamiento en cierto sector, pero yo no creo que esto se deba a un tema ideológico porque el crimen como tal no tiene ideología. De hecho, el crimen lo que hace es romper las ideologías. Porque, claro, usted puede ser ideológicamente alineado a una determinada formación que está anclada a determinados principios y valores como tal, y luego el crimen organizado, evidentemente, con el poder económico que tiene, rompe precisamente esas improntas que usted tiene a consecuencia de su ideología. Y lo que hace es reclutar a personas de todo nivel. Por eso digo que, claro, nosotros hablamos de, por ejemplo, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, que son instituciones debidamente adoctrinadas, que tienen principios, que tienen una misión absolutamente institucional dirigida a proteger, en definitiva, a los ciudadanos. ¿Cómo entonces explicar que estas personas, que de alguna forma tienen un adoctrinamiento y una ideología bastante esquematizada, sean parte de estructuras delictivas? ¿Cómo explicar, Fabricio, que dentro del comando de la Policía Nacional exista una pugna de poderes por tapar los sendos delitos que cometen altos funcionarios de la cúpula de la Policía Nacional? O sea, no podemos tolerar eso. No nos olvidemos que en toda época, no ahora, no en el morenismo, no en el correísmo, en toda época han habido negociados con la compra de caballos, con la compra de perros, con la compra de patrulleros, con la compra de armas y todo lo demás. Y la institución policial ha estado siempre opacada por esa circunstancia. Una institución policial que desde ahí ya ha sido absolutamente débil. Con esa debilidad, enfrentar los tentáculos del crimen organizado, perdóneme, Fabricio, no es posible. Así de simple. Usted puede inflar el presupuesto el día de mañana. No necesita comprar 5,000 patrulleros más. Ese puede ser parte de la solución de forma. El tema de fondo es otro, es absolutamente distinto. Ahora, yo quiero señalar algo que es tremendamente importante y que creo que también responde a ese sentido que tiene el general con ese sentir de la ciudadanía que se siente frágil, que se siente débil, a la ciudadanía al que le han vendido de manera equivocada una idea de que la norma o la ley es la responsable del conflicto de inseguridad que estamos viviendo. Eso es vender también humo. Yo digo lo siguiente, y en palabras del general, el general ha dicho, no es el individuo el que se enfrenta al sistema penal, es el criminal el que se enfrenta al sistema penal. Yo le pregunto entonces al general, todo ciudadano que se enfrenta o que se ve abarcado en un proceso penal, de plano per se, sin más, ya es un criminal. Para nada. El proceso penal está precisamente para averiguar si es que el ciudadano ha cometido o no un hecho típico, antijurídico y finalmente culpable. No está para criminalizar y mucho menos para irrespetar un principio que es inmanente al derecho, Fabricio, el principio de inocencia. Se entiende que todas las personas debemos ser tratadas como inocentes. ¿Cómo es entonces que toda persona que es enfrentada en un proceso penal de plano ya debe ser considerado criminal? Esa es una visión absolutamente pobre de criterio, porque le digo, insisto en este tema, el derecho penal está pensado y dota de garantías al ciudadano, porque el ciudadano es el más débil en esa relación jurídico-procesal. Correcto. Si usted se enfrenta al Estado con fiscalía, con jueces, con sistemas de investigación especializados y con recursos ilimitados frente al pobre ciudadano, no podemos, pues evidentemente, sino a través del derecho penal, dotarle de garantías al ciudadano para que de alguna forma se genere un equilibrio. Y claro, ese equilibrio responde al Estado constitucional de derechos, en donde se protegen los derechos de todos, incluso los derechos de quien el general llama criminales o delincuentes. Correcto, doctor. Nos quedan apenas un par de minutos para ir cerrando con este panel, con este diálogo.
General Juan Carlos Rueda, sus reflexiones finales, ¿qué hacer frente a esta ausencia de política de seguridad interna a la que hacía referencia Christopher Gallegos, la corrupción inclusive institucional y la inacción en términos generales? Mire, yo creo que hay que pensar en las víctimas. Los hechos concretos, coincido con el análisis y entiendo cómo se plantean las posiciones de los abogados, de los juristas, y comprendo que hay detrás todo el dogma y toda la doctrina que hay detrás de estas posiciones. Y vuelvo a referirle que el Estado debe ser pensado en función de tener una sociedad segura, tiene que ser pensado en las personas que se desenvuelven en el ámbito de este acuerdo social, de respeto a la ley, a la norma, que aquellas personas que transgreden las normas deben ser sometidas, y para eso es necesario establecer prioridades, siendo el delito especial, el que más que afecta, el que tiene mayor trascendencia en la vida social, los delitos económicos, los delitos los delitos patrimoniales, aquellos delitos que generan cuantiosas cantidades de recursos ilícitos, como es el lavado de dinero, los activos. Creo que hay que pensar en una legislación que precisamente ataque esos recursos de los que se hace la delincuencia. Las leyes de extinción de dominio, tener las capacidades, el Estado debe tener las capacidades de intervenir sobre esos recursos mal habidos. Y quiero decirle también a la comunidad que no se puede pensar que la pobreza o la iniquidad es una razón para que se prolifere la delincuencia y como una norma suficiente y necesaria, o como una condición suficiente y necesaria, porque hay poblaciones que obviamente no tienen las condiciones socioeconómicas y no por ello se les puede estigmatizar como posibles delincuentes. Creo que hay que buscar unos recursos también para que la policía tenga un ámbito de acción mayor frente a la delincuencia, frente a estas atrocidades que estamos viviendo día a día. Correcto. Creo que hay que pedirles también a los legisladores que planteen recursos para jueces y fiscales, que hay gente y creo que muchos funcionarios también, que se ven frustrados con un sistema garantista a ultranza. Yo no creo que la gente advierta en mi discurso que estoy en contra de los derechos de las personas de defenderse o del derecho a la presunción de inocencia, pero creo que esto ya está sobrepasando los niveles de la tolerancia social. Creo que hay que ir en pos de los criminales y hay que defender, y no hay que estigmatizar a las instituciones por excepciones, que las hay en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, en el público y en el privado. Correcto. Y le quiero decir que la policía tiene también mecanismos para depurarse, y lo ha demostrado. Correcto, a diferencia de otras instituciones que tratan de hacer del espíritu de cuerpo una norma, la institución no es, en la institución policial ese no es el caso. Y se pueden dar cuenta por las estadísticas de gente que ha sido separada. Pero hay que entender que los unos son personas que están al margen de la ley, que están ofendiendo el derecho a la vida de los ecuatorianos, el derecho a la paz, y que para ellos tenemos que trabajar. Las instituciones, las personas, ustedes los periodistas están haciendo su labor, y obviamente el doctor Gallegos hace lo que le corresponde dentro de su ámbito. Y voy con la última reflexión de Christopher Gallegos para cerrar esta tertulia. Doctor Gallegos, tenga la bondad.
Muchas gracias, mi querido Fabricio. Yo le agradezco por la invitación y quiero finalmente hacer una reflexión sobre lo que se ha dicho en este panel. Yo creo que más allá de que conocemos las causas probables de este tipo de problemas, yo creo que debemos ser también propositivos. Yo siempre vengo proponiendo cosas que de alguna forma vendrían a menguar el problema y yo creo que para eso estamos acá. Creo que por eso de alguna forma nuestra voz tiene incidencia y creo que el gobierno debe ser responsable al momento de tomar decisiones, sobre todo en materia de seguridad, que es un tema bastante sensible. Mire, yo coincido con el general en que el Estado debe pensar y debe no solo pensar, sino articular política pública para conseguir y buscar una sociedad más segura. Quizás recuperar esos días de calma que en algún momento pues pasaron por el Estado como tal. Y yo creo que eso es parte también de generar un Estado seguro, un Estado justo, pero sobre todo un Estado equitativo, Fabricio, sobre todo un Estado equitativo. Yo no he dicho que la pobreza como tal o la desigualdad como tal proliferan la delincuencia. Yo lo que he dicho es que la pobreza y la miseria humana en la que se vive, la desigualdad como tal, son las causas de la delincuencia. No solo proliferan, son las causas de la delincuencia. Vaya usted a Bastión Popular, vaya usted a la isla Trinitaria, en donde ni siquiera el Estado ha llegado con servicios mínimos y básicos para generar condiciones dignas de vida. Y claro, a esas personas dígales, no, usted vive en medio del ocaso del Estado, usted vive en sectores marginales y usted tiene que respetar la ley. Perdóneme, pero ahí impera la ley del más fuerte. En donde la persona tiene que robar para comer, impera la ley del más fuerte. Y a esa persona el Estado no le puede reclamar absolutamente nada si nada el Estado le ha dado, Fabricio. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y luego, Fabricio, yo digo, a ver, y decía, hay que ser propositivos. ¿Cuál es la propuesta que se tiene que hacer en primer orden? Hay que sacar a la ministra de Gobierno porque la señora ministra de Gobierno penosamente es incompetente. Como el que más le respeto a la señora y le admiro en el ámbito académico incluso, pero la señora en materia de seguridad es incompetente, Fabricio, y si asumimos que el primer acto de corrupción es postularse o asumir un cargo para el que no se está capacitado, entonces tenemos que decir que la señora ministra tiene necesariamente que renunciar porque de alguna forma está corrompiendo al Estado. No se puede tolerar este tipo de circunstancias que personas que evidentemente no conocen, a decir de la propia señora ministra, esté evidentemente manejando el órgano rector en materia de seguridad interna. Yo creo que hay algo que es importante y con esto finalizo, gracias, Fabricio, agradeciéndole a toda la audiencia. Yo creo que hay algo que es fundamental. Si nosotros pensamos que el derecho penal protege, tutela bienes jurídicos frente a amenazas de conductas lesivas o frente a peligros potenciales como tal, entonces debemos de entender que es imperativo en el Estado crear una secretaría o un ministerio de prevención del delito. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar en política criminal que realmente satisfaga nuestras necesidades? No una política criminal represiva, punitiva, con más delitos y más penas, sobrepoblando las cárceles que prácticamente son escuela del delito. Hay que trabajar en el tema de prevención y eso será incluso a largo plazo y a largo alcance. Consecuentemente, el cambio debe ser generacional. Hay que trabajar en colegios, con jóvenes, en escuelas, con niños, con personas que están en los barrios, generar y fomentar el deporte y un montón de espacios más que el tiempo evidentemente no me da para hablarlos, pero creo que esa es la solución para mañana no arrepentirnos de no haber tomado decisiones el día de hoy, Fabricio. Les agradezco, muy amable. Les quiero agradecer a los dos por sus aportes interesantes para el debate y obviamente hay puntos de coincidencia pero también puntos de divergencia. Al final nuestra audiencia obviamente ha escuchado estas reflexiones. Gracias al señor general Juan Carlos Rueda, muy amable general por su gentileza. Gracias al doctor Christopher Gallegos por haber participado en este espacio. Esto es Caro Cruz, nuestro segmento de los miércoles, nuestra tertulia con nuestros invitados. Les saludo a la doctora Soledad Montero, jurista que también está conectada y dice: el derecho punitivo no evita el crimen, la educación, las oportunidades de sacar a las personas de círculos de violencia, ofrecerles otras alternativas a las que se conocen desde que nacen, es un aporte que justamente una entendida también en esta materia lo comparte en este espacio. Gracias a nuestros invitados. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.